Antes que nada les voy a leer el texto que debe ser el centro de esta exposición. Se llama Argumentum Ornithologicum o Ornithologicum y es un texto que apareció en El Hacedor, uno de los libros que más me gusta de Borges, del año 60, de que ya hablaremos después. Es un librito breve, tiene entre 80 y 100 páginas. Y es el primer libro de Borges ciego, es decir, el primer libro. Él perdió la visión en el 55, definitivamente. Y esos textos son textos dictados, digamos, son textos breves. 50 y pico textos, 56 creo. Incluyendo el prólogo memorable aquel de reconciliación con Lugones, y tiene un agregadito al final que se llama Museo y un epílogo. Es un libro maravilloso que amo. Bueno, este texto se llama Argumentum Ornithologicum, está en latín. ¿Qué viene a significar algo así como argumento de pájaros o un argumento a partir de los pájaros o con pájaros? Y es una aplicación es una manera de ejemplificar la teoría extrema del idealismo subjetivo formulada por el obispo Berkeley, aquel obispo irlandés que vivió entre el siglo XVII y XVIII y que formuló ese principio básico, esa conclusión, esse est percipi, es decir, ser es ser percibido. Las cosas existen en tanto y en cuanto se las percibe, y no se puede aventurar nada respecto de la existencia de lo que está fuera de nosotros si no lo percibimos. Bien, a Borges le encantaba eso, y utilizó este argumento berkeliano para dos textos. Este es uno y otro es una joda sobre el fútbol que es memorable y que se les recomiendo. Bueno, argumento ornitológico. Cierro los ojos y veo una bandada de pájaros. La visión dura un segundo o acaso menos. No sé cuántos pájaros vi. ¿Era definido o indefinido su número? El problema involucra el de la existencia de Dios. Si Dios existe, el número es definido porque Dios sabe cuántos pájaros vi. Si Dios no existe, el número es indefinido porque nadie pudo llevar la cuenta. En tal caso, vi menos de 10 pájaros, digamos, y más de uno, pero no vi 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 o 2 pájaros. Vi un número entre 10 y 1 que no es 9, 8, 7, 6, 5, etc. Ese número entero es inconcebible, ergo, Dios existe. ¿Qué tal? Ahora les voy a contar quién era, en qué circunstancias alguien, yo, se encontró con ese texto. Yo conocí a Borges como todo el mundo. Lo tuve de profe en la facultad, me tomó examen, tengo la libreta firmada, me tuve de profe de literatura inglesa, tengo la libreta firmada en el 69 de mi examen, no demasiado brillante. Shakespeare tomó. Le crucé la calle como tantos estudiantes de la Avenida Independencia para que tomara algún taxi enfrente. Fui a la casa un par de veces también. Es decir, tuve la oportunidad de disfrutar de su presencia como tantos otros. En algún momento incluso lo utilicé de personaje en alguna historieta que hicimos con Alberto Breccia a lo largo de los años 80. Y me he dado el gusto de disfrutar de eso. Soy un borgiano convicto y confeso. Pero me interesa señalar en qué circunstancias fue que tuve la posibilidad de acceder a Borges. ¿Quién fue? ¿Quién era yo? ¿Quién era la persona que accedió a Borges la primera vez? Escribí un texto hace unos años que se llama Revelaciones de invierno. Me acuerdo que escribí una contratapa de página 12 en el cual contaba esas circunstancias. Hace 61 años sucedió eso. Les leo. Una mañana de invierno, un lunes como hoy, pero del alevoso y helado julio del año 59, hace 61 años, yo tenía 13 e iba a cumplir 14 en unos días y cursaba primer año en el Don Bosco de Mar del Plata. Apenas era uno de los 45 granujientos prototipos de jóvenes de primer año A.
Para eso iba en bici cada mañana pedaleando avenida Luro arriba, 30 y pico de cuadras. Tras la diaria misa, entre bostezos nos cagábamos religiosamente de frío hasta mediodía en esas altas aulas con pupitres oscuros y ventanales que daban al patio de cemento en el que cada recreo jugábamos al fútbol, de timbre a timbre, transpirando como salvajes con pullover y gabán. Esa mañana de hace 60 años, el pelado Marcangeli, que nos daba castellano e historia sucesivamente en las primeras horas, llegó y sin decir nada se puso a escribir en el pizarrón con letra clara algo que leía en el diario que había traído de su casa. Era un poema, un soneto más precisamente, que se llamaba A la efigie de un capitán de los ejércitos de Cromwell. Copien, dijo el pelado. Y fue desplegando de arriba abajo los 14 versos en decasílabos en los correspondientes 2 cuartetos y 2 tercetos. Al final, a la derecha, escribió el nombre del autor, Jorge Luis Borges. Nosotros no sabíamos qué era una efigie, cómo se reconocía un soneto, y menos quién era Cromwell ni Borges. No sabíamos nada en realidad, además hacía mucho frío. No rendirán de Marte las murallas a este que salmos del Señor inspiran. Desde otra luz, desde otro siglo miran los ojos que miraron las batallas. Ya nos estaba leyendo y ya nos hacía leer el pelado en voz alta y con mucho fervor. Hiatos y sin alefas mediantes, llegamos a reconocer los 11 rítmicas sílabas de cada verso. Descubrimos las consonancias A, B, B, A de la rima y sin transición nos trasladamos al segundo cuarteto. La mano está en los hierros de la espada. Por la verde región anda la guerra. Detrás de la penumbra está Inglaterra. Y el caballo y la gloria y tu jornada. Y fue como quien pasa al segundo vagón de un tren en movimiento para verificar que el esquema del primero se repetía tal cual. Vamos ahora a los tercetos, dijo el pelado. Y leyó: Capitán, los afanes son engaños. Vano el arnés y vana la porfía del hombre cuyo término es un día, recitó Marcangeli. Caminando entre los bancos, releyó los 3 versos, hizo la pausa justa para mostrar el encabalgamiento, resaltó el CDC de la rima y después siguió ya cuesta abajo sin detenerse hasta el final. Todo acabado hace ya muchos años, el hierro que ha de herirte se ha herrumbrado, estás como nosotros condenado. Punto y silencio unánime. ¿Qué les pareció? En principio no nos parecía nada. No se entendía demasiado, éramos pendejos y nuestras lecturas habituales no iban más allá del horacero para ver cómo seguía el Eternauta y el gráfico que nos contaba los goles que habíamos escuchado por radio. Además teníamos mucho frío. Pero sin embargo el pelado comenzó a hablar y algo pasó, algo nos pasó. Empezó a pasar esa mañana, un lunes como este de hoy, frío, de invierno, hace 60 y pico años. Simplemente nos había alcanzado la literatura. Y eso que pasaba entre versos, apenas intuido, deslumbrante, pero apenas comprendido del todo por falta de vida y por falta de experiencia, no era otra cosa que la poesía. Yo puedo recitar desde entonces a la efigie de un capitán de los ejércitos de Cromwell prácticamente de memoria. Debe ser el único poema de Borges que recuerdo así, entero y cadencioso. Incluso estoy seguro de reconstruir, no la exégesis puntual del pelado, pero sí el fervor. Tengo muy claro ese fervor y el calor con que nos lo transmitió. 5 años después, cuando ya estudiaba letras en Buenos Aires y no tenía ni siquiera 20, había regalado mi colección de historietas y veía a Boca ahora ya en la Bombonera. Seguía pendejo, pero un poco menos. Me compré El Hacedor, que es del año 60 y es uno de los libros que más me gustan de Borges. Y me volví a encontrar, ahí me volví a encontrar, con la efigie del capitán, la certeza de que los afanes son engaños y que es vana la porfía del hombre cuyo término es un día y que estamos como él condenados. Desde entonces me pasa cada vez y es como la primera vez. Ahí estaba la efigie del capitán, ahí estaban los 2 poemas memorables de ajedrez, ahí estaba el poema de los dones, ahí estaba el testigo, ahí estaba la parábola del palacio y ahí estaba este memorable
Argumentum Ornithologicum que un pendejo de 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 años leyó con fervor y quedó deslumbrado para siempre.